Emisión. Ahora son las 8 de la mañana con 34 minutos. Mucha atención en la cabina de Radio Morena en vivo. Sí, señor. Está el abogado Pablo Ceballos, secretario de Inversiones Público-Privadas. Y es que se ha hablado bastante de que se requiere asociaciones, que se requiere trabajos en conjunto. 8 de la mañana con 34 minutos. Vamos a tratar y vamos a preguntarle, le vamos a recibir al abogado Pablo Ceballos y a preguntarle cuáles son esos proyectos de asociación público-privadas que se están desarrollando, cuáles son los frutos que ha dado este tipo de trabajos. Buenos días, bienvenido a Radio Morena. Muy buenos días, Mayra, buenos días, Roberto. Un gusto saludarlos y un gran saludo a la importante audiencia de Radio Morena. Desde el Gobierno Nacional se impulsó, como usted recordará, la Ley de Eficiencia Económica, que se aprobó en diciembre de 2023, en donde se encontraba la Ley de Asociaciones Público-Privadas, que forma parte de dicha ley. A partir de este nuevo inicio, con la vigencia de la nueva ley, hemos iniciado una serie de acciones para promover proyectos de inversión público-privada en infraestructura pública y servicios públicos. A partir de diciembre, primero aprobamos el reglamento a la ley, para que la ley pueda estar operativa, y aprobamos el 25 de abril la primera cartera de proyectos. Y si me permite un minuto, se los voy a enumerar brevemente. Tenemos en esa primera cartera inicial las vías Manta Quevedo, Montecristi y Pijapa La Cadena, Pifollé de Baeza, La Bahía Pedernales Cojimíes, Lambato Baños Puyo y La Loja Catamayo. Y asimismo tenemos entre los proyectos a ser promovidos bajo inversión público-privada el puerto de Esmeraldas. Estos son proyectos existentes que requieren, en el caso de las vías, reconstrucción, atención de puntos críticos, mantenimiento y en muchos de los casos requieren tramos de ampliación. En el puerto de Esmeraldas se requiere inversión en el dragado del puerto, en el reforzamiento de los muelles y por supuesto inversión para operar, mantener y promover comercialmente dicho puerto. Como le mencionaba, esta es la cartera inicial. Hemos iniciado ya, de los primeros 3 proyectos están contratados ya los estudios para lo que se denomina la estructuración financiera, que es diseñar el modelo de financiamiento para estos proyectos con inversión público-privada. Por otro lado, seguimos aprobando proyectos, seguimos incorporando proyectos a esta cartera para continuar con los estudios. Y entre el próximo proyecto que se va a aprobar, que está agendado la reunión del Comité de Asociaciones Público-Privadas para su aprobación, es el día 31 de julio, el miércoles que viene, donde vamos a aprobar el proyecto del quinto puente, que como usted conocerá, es un proyecto que se viene promoviendo e intentando ejecutar desde el año 2009 al menos, en que se contrataron unos diseños iniciales y ha habido varios intentos por ejecutarlo. Sin embargo, lo vamos a promover como gobierno nacional bajo la nueva ley como un proyecto de inversión público-privada. Asimismo, tenemos otros proyectos que estamos incorporando. Hay proyectos hidroeléctricos, hay otro proyecto portuario, que es justamente el terminal granelero de Guayaquil, que queda junto a la terminal de contenedores de Contecón, en el sur de Guayaquil, que es un proyecto que ya llevaba concesionado varios años, 20 años, y al estar por vencer la concesión se requiere sacar a concurso un nuevo proyecto para la ampliación y mejora de los servicios en esa terminal. Asimismo vamos a incorporar en los próximos meses el aeropuerto de Manta y un proyecto que el presidente de la República lo ha mencionado en varias ocasiones, como es la vía Buena Fe Babahoyo-Juján, que es el tramo de la vía Guayaquil-Quito, que aún no tiene inversión privada ni un responsable de la ejecución de los proyectos de ampliación. Tenemos varias estrategias para estos proyectos y con mucho gusto pues estamos abiertos a comentarlos con la audiencia de Radio Morena. Días atrás, abogado Pablo Ceballos, hacíamos referencia a que nos gustaría tener a alguien, porque el Ejecutivo no puede guardarse para sí, como cuando de pronto en las paredes de la academia se quieren guardar todo lo que se proyecta, todo lo que se planifica en aras de desarrollar inversiones. La vigencia, estaba recordando días atrás, el año 2015, y pedía, ¿no? Pedía públicamente, mi compañera
la licenciada Mayra Espinosa no me deja mentir, que alguien venga a explicar, porque teníamos la idea ya teníamos la información, no es información privilegiada. Por ejemplo, el año 2015, el decreto ejecutivo 582 establecía un reglamento para lo que es el régimen, llamémoslo así, colaboración público-privada. Estrategias que deben de estar conscientes. Podemos hablar de concesiones, alianzas estratégicas u otras formas de contratación. Ahora que se ha renovado, ¿cómo vamos a ir dibujando en palabras cada uno de los proyectos? Mire, usted acaba de hacer probablemente en el oído de muchos oyentes los ejes viales, que es una demanda. Hemos tenido nosotros diálogos hasta con ministros de carteras pertinentes, del caso, del ramo, que nos han dicho inclusive, oiga, para la manta... Quevedo. La manta Quevedo. Y la otra, la cadena, la que viene la Montecristi y Pijapa, Montecristi y Pijapa, la cadena. Ya están listos los recursos, pero siguen todavía. Ya está firmado. E incluso nos dijeron alguna vez, basta hacer un clic. Y cuando uno dice hacer un clic es que lleguen los recursos. Pero bien, vamos al presente y le tengo que preguntar a usted, abogado Pablo Ceballos, ¿para cuándo? Bajo la nueva ley. La nueva normativa y el reglamento que ya está aprobado. Correcto. Existe un proceso que se llama el ciclo de proyectos, que son las distintas etapas por las que debe pasar todo proyecto de esta naturaleza. La ventaja que tenemos es que anteriormente esto estaba arreglado, como usted lo mencionó, en distintos reglamentos, pero ahora está en rango de ley. ¿El 2124? Habían varios, el 582, el 1190, el 788 expedido por el presidente Lasso, es decir, hubo una serie de reglamentos que se dictaron. Y anuncios públicos, discúlpeme. Correcto, con algunas intenciones de hacer proyectos. En este caso, la ventaja con la que contamos ahora es que tenemos un marco legal que fue promovido por el presidente de la República y aprobado por la Asamblea Nacional con un apoyo mayoritario, ampliamente mayoritario, y eso nos ha permitido impulsar estos proyectos. Entonces, estamos en fase de estudios para poder, no solamente en estos proyectos de inversión público-privada hay que trabajar la ingeniería, es decir, los estudios de factibilidad y todos los análisis técnicos, geológicos, hidrológicos que se realizan en el caso de las vías, por ejemplo, sino que debemos hacer la estructuración financiera, como les mencionaba. Para no volver a sufrir los reveses que hemos tenido. Justamente para que los estudios nos digan, con los sondeos de mercado respectivos y con las conversaciones con la banca, cuál es el mecanismo adecuado para financiar esto. Porque tenga presente, Roberto, que el desafío en este proyecto, además del desafío de ingeniería, pero para lo cual hay técnica muy, disponible en el mercado y en el mercado ecuatoriano incluso. Técnica y tecnología. Correcto. Entonces, distinta, ¿no? Eso tenemos disponible en el país. El desafío de este proyecto es financiarlo. Y esa es la razón por la que no se ha hecho. En el 2009, la intención del gobierno nacional en esa época, al hacer los diseños, era buscar recursos para construir el proyecto. Sin embargo, eso no se ha logrado. Así que es ahí donde vamos a hacer el trabajo fino, donde vamos a trabajar y hacer el esfuerzo, porque necesitamos una estructura de financiamiento, en primer lugar, realista, porque no vamos a pretender, por ejemplo, que el proyecto se financie únicamente con el peaje, porque no va a alcanzar. Es que también ese es otro de los a sortear, los nudos críticos a sortear. Hay quienes vienen y creen que primero es cobrar el peaje y después, incluso ni comienza la primera, escúchenme en una cosa, ni siquiera ponen la primera garita y ya quieren cobrar el peaje. ¿Eso no es así? Es uno de los problemas que hemos detectado y que estamos dispuestos a corregir en los futuros proyectos. Es decir, una planificación adecuada y una estructuración financiera, es decir, una planificación financiera que nos permita ejecutar la obra. Por eso el gobierno nacional, consciente de que se requiere que se inyecten recursos al proyecto, vamos a iniciar las obras del proyecto con recursos del Estado, en tramos, en fases, de tal manera que se pueda arrancar con la obra, especialmente en los tramos viales, y el puente, que es lo más costoso y complejo, se pueda estructurar en la modalidad de inversión público-privada y se financie con la inversión privada.
el detalle sobre qué porcentaje de la obra tiene que hacer el Estado, qué porcentaje del pago lo tiene que hacer el Estado, qué va a poner el usuario, cuánto va a pagar el usuario, todo ese detalle nos lo tienen que dar los estudios. No vamos a nosotros imponer las tarifas, sino que bajo la nueva ley, como Secretaría de Inversiones Público-Privadas, estamos obligados a hacer un estudio que se llama de disposición al pago, que son encuestas a los usuarios del sistema vial. Esta tarea le voy a preguntar una vez más a un funcionario, que es una obligación del Ejecutivo. Una vez creada la norma, una vez que el colegislador también pone su parte y llega al registro, la tarea inmediata es para el ámbito de su aplicación, y es una tarea ejecutiva. A usted, le pregunto como abogado, ¿usted ve que esto va a tener luces, da las luces necesarias, no vamos a encontrar oscuridad y después arrepentirnos una vez más? Para eso justamente es que existe en la normativa una fase de estudios robusta que pasa por aprobaciones, porque ¿qué nos exige la nueva ley? Solo para citarle un ejemplo, de cómo vamos a garantizar resultados. Cuando yo tenga los primeros análisis, porque el estudio se divide en dos fases, una prefactibilidad donde yo analizo las opciones que tengo y una factibilidad donde yo ya diseño el proyecto que voy a concursar. Yo armo el proyecto que voy a concursar. Cuando ya tenga hecha la primera fase de prefactibilidad, para poder continuar con los estudios, yo tengo que obtener un informe del Ministerio de Finanzas, justamente para no invertir recursos en estudios que luego no me van a servir porque el proyecto no tiene viabilidad financiera. ¿Qué hay que hacer? Primero, certeza jurídica. Por supuesto, hay una serie de factores que hay que generar. No es únicamente hacer un buen proyecto, que es lo que bajo la nueva ley estamos obligados, y un proyecto viable en lo financiero, en lo técnico, en lo legal. Tenemos que trabajar además en una serie de condiciones que permitan brindar lo que acertadamente Roberto acaba de mencionar, que es la seguridad jurídica, que no es cuestión de un funcionario ni de una secretaría, es todo un entorno favorable a la inversión. Y en eso estamos trabajando como gobierno nacional. De ahí que se hayan hecho numerosos esfuerzos por superar la crisis fiscal, porque la crisis fiscal impacta directamente en la seguridad jurídica, en el riesgo país, y eso afecta a la tasa de interés que se va a aplicar al proyecto. Crea condiciones. Entonces estamos trabajando justamente en crear condiciones. Otro aspecto fundamental de la seguridad jurídica, tener absoluta claridad y procesos dinámicos para los permisos, porque esa es otra dificultad. Muchas veces larga tramitología. Correcto. Muchas veces se tiene un buen proyecto, se tiene ya un inversionista, pero no se cuenta con los permisos. Y eso es lo que hemos recibido como gobierno. Por citarle un ejemplo actual, tenemos una serie de proyectos de energías renovables, solares y eólicos. Usted recordará cuando se firmó en el terreno donde se iba a construir la refinería. Se firmó un proyecto solar hace ya varios años y se han firmado una serie de proyectos solares y eólicos. A pesar de que esos proyectos se lanzaron en el año 2019 y 2020 y que se fueron firmando y ya están firmados la gran mayoría de ellos, hasta hoy ninguno ha podido arrancar su construcción. ¿Por qué? Por aspecto de permisos. Entonces vamos a trabajar y estamos trabajando como gobierno en crear un marco sólido y claro, además de dinámico, para la obtención de dichos permisos. Porque estamos identificando que Ecuador, además de las dificultades propias de los ciclos políticos y electorales, hay una serie de factores que los podemos trabajar a nivel administrativo, a nivel de la administración pública, para brindar ese entorno favorable a la inversión. Nos hubiésemos evitado problemas energéticos probablemente, abogado Pablo Ceballos, nos hubiésemos evitado el estancamiento en el orden de turismo, o hubiésemos también ya adelantado en lo que concierne. Hoy en la mañana me levanté pensando en los años 16, 17, 15, producto de la coordinación. Aquí se hace un trabajo coordinado, nos reunimos permanentemente para encontrarnos con personalidades como usted, en el caso de la responsabilidad que tiene en el orden público, y señalaba, yo al menos, pueda que esté equivocado, dije yo, ya aquí en Guayaquil ya se ha trabajado con robótica para temas de dotación de servicio de agua potable, por ejemplo. Ya no vamos a ver las grandes excavaciones,
Pero para eso se prepara esta proyección. Y vi que el tema ambicioso de algunos proyectos en este orden y una suma de una aspiración de economía, dinero local también o extranjero. Porque si hay estas condiciones, hasta el recurso económico local se va a motivar, pues, este abogado Pablo Ceballos. Un aspecto que hemos encontrado, que ha sido una sorpresa para nosotros, es que resulta que a nivel internacional lo escaso no son los recursos. Hay a nivel internacional y especialmente por parte de organismos multilaterales y de banca privada internacional, numerosos recursos, y consideramos que, y hemos encontrado que están deseosos de inyectarlos en Ecuador. Sin embargo, falta nuestra contraparte, que son esos proyectos bien estructurados y esa seguridad jurídica en la que tenemos que trabajar como sociedad. Por eso el desafío es importante, pero es una ventaja de que tengamos tantos aliados internacionales. Lo mencionó el presidente de la República y lo mencionó el ministro de Finanzas en distintas intervenciones que hicieron el día de ayer. Contamos con el apoyo de la banca multilateral, contamos con el apoyo de la banca internacional que está dispuesta a financiar nuestros proyectos. Y por eso debemos trabajar no solo en brindar condiciones macroeconómicas favorables e indicadores saludables de estabilidad fiscal, sino que debemos trabajar en estructurar esos proyectos y no solamente hacerlo técnicamente bien, sino además con consultores confiables. Porque por muy buena que sea la ingeniería o la estructuración financiera que hagamos, si nuestros consultores no cuentan con credibilidad, pues la banca internacional y los inversionistas van a desconfiar de esos resultados. Por eso, justamente lo que queremos es atraer también a los consultores internacionales que se puedan sumar con la inteligencia local que usted ya mencionaba, Roberto, y que se pueda hacer un gran proyecto para el Ecuador, en cada uno de los casos que hemos mencionado, Yo estoy tanto al en proyectos menos viales como de otras ramas. Esperanzado de que va a llegar esa luz. Cuando hay conflictos como los que veo ahora, en cada uno de los niveles de gobierno, yo me quedo en el tramo en donde quiero aprovechar esa conflictividad para hacerla una oportunidad. Y sí me gustaría, abogado Pablo Ceballos, que no deje usted de considerar estos espacios para ir contándole a los ciudadanos, no solamente porque aquí alentamos, ¿no?, los trayectos, los ejes viales, porque sabemos el estado en que están cada uno de ellos y la imperiosa necesidad de atenderlos. Y como usted está a cargo de la Secretaría de Inversión o Inversiones Públicas o Privadas, nos ha dado una enorme, al menos, esperanza hoy de que esto se concrete. Y muy pronto porque el Ecuador, los ecuatorianos necesitan. Vea, el tema agua potable es por doquier, el tema infraestructura, el tema vialidad, la conectividad, pero tan necesaria, ¿no? Perdemos tantos y tantos millones a veces por un corte de una carretera. La cantidad de dinero que se pierde, porque allí está el recorrido, ¿no?, el eje. Llevan para la sierra y traen para la sierra. Y no solamente hablo de productos alimenticios, hablo de otros bienes y servicios que se tiene que... Por eso se necesita un eje vial óptimo. Justamente sus palabras son las que nos impulsan, y este tipo de respaldos y de confianza nos impulsan a seguir trabajando por los proyectos de infraestructura en el Ecuador. Lo que usted menciona es fundamental. El día de ayer el gobierno nacional hizo un anuncio importante, y es que vamos a retomar un proyecto del cual el nivel de avance es cero, es decir, no hay absolutamente nada de trabajado, y es una nueva vía para la conexión entre Guayaquil y Cuenca. Guayaquil-Cuenca. Porque como usted conocerá, la vía Guayaquil-Cuenca actual para turismo pasa por el Parque Nacional del Cajas, que es la cuenca Molleturo. Usted estuvo en la reunión que se dio aquí de los hermanos Azuayos. No tuve la oportunidad de participar de esa reunión. Pero andaban buscando todos los entes gubernamentales de la provincia de Azuay, y está correcto, se llama gestión. Correcto, y el día de ayer ya nos comprometimos públicamente. Además, en la rueda de prensa participó el ministro de Finanzas para asegurar que esos estudios tienen financiamiento y que podamos iniciar
los análisis que nos permitan determinar cuál es la ruta, el trazado que debe seguir esa nueva vía Guayaquil-Cuenca, que va a dinamizar, en primer lugar, el turismo, porque como usted conoce, los guayaquileños en los últimos años han incrementado su presencia turística en Cuenca, pero además la industria cuencana y el comercio de la SUAY tiene intercambios importantísimos con Guayaquil, no solamente por ser un importante mercado para sus productos, sino porque además somos la puerta de salida de la SUAY, porque tenemos la zona portuaria que les permite exportar. Entonces, esa nueva vía Guayaquil-Cuenca es un eje que va a dinamizar la economía de la región, la economía del sur del país, y si a ello sumamos los distintos proyectos del gobierno nacional, como el Quinto Puente y como el terminal granelero, entonces usted puede darse cuenta que estamos trabajando no solamente en un proyecto, estamos trabajando en un conjunto de infraestructuras que nos van a permitir dinamizar la economía del país. Le tomamos la palabra, abogado Pablo Ceballos. Muchísimas gracias y por supuesto no puedo dejar de mencionar, no se trata únicamente de hacer proyectos para generar servicio público, sino que estas inversiones van a traer empleo. Nosotros estimamos que en la cartera de proyectos que tenemos ya aprobada va a generar al menos 20.000 empleos por cada 1.000 millones de inversión. Y al superar la cartera inicial, los 2.000 millones, la ya aprobada, los 2.300 millones, podemos esperar más de 40.000 empleos generados progresivamente, que es otra de las crisis que afrontamos, no solamente la crisis económica, la crisis de seguridad, la crisis fiscal, sino una crisis de empleo. Y estos proyectos abordan justamente esa problemática, la de la crisis de empleo. Esperamos la ejecución. Son las 8:56 porque los proyectos están muy bien hechos, es decir, cumplen la satisfacción de la necesidad que tiene el pueblo ecuatoriano, y es que la vialidad es uno de los temas y de las crisis que tiene nuestro país. Queremos agradecerle al abogado Pablo Ceballos, secretario de Inversiones Público-Privadas, por estar aquí en Radio Morena. Muchísimas gracias por el espacio y un saludo fraterno a toda su importante audiencia. Bien, 8:57 y le insistimos, lo esperamos. Cuente conmigo. Esperamos en el estudio para las buenas nuevas, para la materialización de todo esto que se está proyectando. 8:50.